Dios te bendiga, qué bueno que estás por aquí. Bueno, hoy es un tema muy importante para mí y que toca demasiado, porque es uno de esos temas en donde no solo me afianzo de la palabra, que es lo más importante, sino que lo he vivido en carne propia. Jamás en mi vida pensé estar hablando del espíritu de temor, no desde la postura, digamos, de un testimonio y de haberlo visto cara a cara en mi vida. Y algunos dirán, ¿por qué espíritu, Lady? Si se supone que cuando hablamos de miedo, el miedo es una emoción, ¿verdad? Claro que sí, el miedo es una de las tantas emociones que podemos experimentar y yo digo que sigue siendo emoción mientras este lo sintamos de una manera sana. ¿Cuál es la manera sana? Cuando hay efectivamente un episodio, hay, digamos, ese sentido de alerta porque estamos en peligro, mientras lo experimentemos así, está bien. Son una de las bendiciones que Dios nos ha dejado, el poder sentir, el poder estar precavidos, el poder usar el miedo a favor. Es lo que nos dice, hey, cuidado, algo está por pasar, prepárate o haz esto. Es una respuesta natural y eso lo sabemos, pero hay otra parte de cuando este miedo ya se constituye que nos paraliza y es aquí en donde entra el trabajo del enemigo a través del miedo. Como bien he aprendido bastante del pastor y doctor Sebastián Palermo, que en esos momentos que tuve ansiedad lo escuchaba mucho, leí su libro, que lo recomiendo, voy a dejar todos esos detalles debajo de este video por si alguien está pasando por lo mismo, pues necesitamos de muchos recursos y sobre todo de la palabra de Dios, de palabra de verdad y de fe. Entonces, en ese proceso de escucharlo y estar en todos los talleres que él daba referente al tema, él hablaba de que ten paz, el miedo no va a matarte, pero sí te hace vivir como si estuvieras muerto en vida, porque te paraliza, porque te encierras en un estado que te impide vivir, te impide cumplir con los roles que tienes que hacer y sobre todo incluso hasta con el propósito de Dios para tu vida. Entonces vamos a hablar hoy no ya del miedo como emoción, ni a modo de si la ciencia, de qué dicen los psicólogos, todo eso está bueno, ustedes saben que yo soy pro psicóloga y ciencia y todo eso, pero hoy te voy a hablar y voy a ir dando un poquito como de mi testimonio mientras te voy dando este recurso que utilicé en esos momentos que sufría de miedos, de ansiedad y del temor en mi vida. En segunda de Timoteo 1:7 vemos que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu. Habla de espíritu, no de emoción, espíritu de cobardía. Y este texto en el original también aparece como espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otras versiones dicen de timidez y otras marcan específicamente miedo como tal. El temor, hace? ¿Qué es lo que hace? El temor es un espíritu que nos paraliza, como les decía, nos desanima y es como si nos matara, aunque estamos vivos físicamente. Nos va robando la fe de todo creyente. Nos roba la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y estas son las tres cosas que precisamente Satanás quita en una persona y en un creyente a través del espíritu del temor. Eso es lo que él viene a robarnos, el amor, el poder y el dominio propio. Esas son las tres cosas que él nos roba. Fíjate, quiero que vayas atendiendo bien y tomes las notas que tengas que tomar, porque como vencemos el espíritu de miedo es a través de la fe, y es una fe y una verdad a través de la palabra de Dios. Empezamos con el amor. Eso es lo primero que el enemigo usa cuando estamos con miedo, cuando el espíritu de temor nos hace frente en nuestras vidas. Cuando una persona está bajo el temor, no puede amar, porque siempre tiene desconfianza e inseguridad. O sea, el temor en el amor trae celos, trae contienda, trae destrucción. Y eso es lo que el enemigo hace como primer robo. Lo segundo es el poder. Cuando el temor está en la vida del creyente, nos quita el poder y nos lleva a una vida inútil e inservible.
La persona que está bajo los efectos del temor nos convertimos en cobardes y nos dejamos destruir de cualquier problema o dificultad. Muchas personas que son talentosas y tienen dones, pero no lo desarrollan porque son cobardes y es porque están bajo el dominio del espíritu del temor. Y esto yo lo puedo ver porque fue así. Llegó un momento en que la ansiedad tocó tan fuerte, el miedo en mi vida, que aún lo que yo tenía años haciendo, como era la danza, el alabar a Dios a través del ministerio de danza, se constituyó para mí algo imposible casi de hacer. Llegó un momento en que si la gente me invitaba a mí a danzar o a hacer cualquier servicio en la iglesia, ya yo estaba con taquicardia, sudoración, me empezó a dar esa fobia social. Yo llegaba a la iglesia y tenía, yo creo que me bebía casi la botellita de agua que me daban. Una persona que estaba impuesta a danzar 1 y 2 horas corrida, que no le importaba en un culto, me cansaba, bebía agua, volvía y danzaba, o pasar un sábado casi completo dando talleres de danza, congresos y en la noche culto, al otro día otra vez segundo día de congreso. Y llegó un momento en mi vida en que yo no podía danzar. O sea, era algo inexplicable. Yo, por más que rogaba y decía, Señor, pero ¿qué me está pasando? O sea, yo no es vergüenza, porque a mí no me da vergüenza. O sea, aunque soy tímida, o yo creo que era ya, yo creo que ya no soy, porque en Dios me ha hecho estar como que muy, ya sirviendo en Dios, ¿verdad? Pero en el fondo sí, ok, puedo tener grado de timidez, puedo sentir el nerviosismo normal que uno siente cuando tiene, ¿verdad? Alguna presentación, ya sea artística o aún en la iglesia, el compromiso que tú tienes, ¿verdad? De que quede bien porque lo quieres hacer bien para Dios, que Dios ministre, de que no haya ningún obstáculo emocional entre tú y lo que Dios quiera dar al pueblo. Todo eso es válido que en un momento lo sintamos y es bueno porque nos mantiene a estar dependientes de Dios y a entender de que tengo que estar siempre humillada, que sea Él que derrame su gloria y no llevarme yo la gloria. Pero no se trataba de eso, se trataba de que mi cuerpo estaba recibiendo una parálisis total, una sudoración, me daba frío, me daba calor, me daba náusea y sumado a la náusea que los que me siguen en Instagram hace tiempo ya habrán escuchado un poquito ese testimonio de cómo yo tenía esta fobia a vomitar, a todo lo que tuviera que ver con malestar de estómago, sumado a imaginarme de que algo me estaba pasando, de que yo estaba enferma, que yo tenía en el estómago. O sea, en un momento, en medio de la adoración, la iglesia se constituía, lejos de ser el lugar de paz, un lugar como de tortura, siempre que yo tuviera una participación. Y eso me llevó a mí a investigar, a decir, es que algo aquí está pasando, algo está mal, porque esto no es lo que Dios ha dicho de mí. Esta no es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, si esto no es de Dios y no es lo que Dios me ha dado y no es lo que la palabra dice de mí, yo tengo que investigar qué está pasando. Yo estoy creyendo más una mentira y le estoy dando riendas sueltas a lo que mi cuerpo está sintiendo. Y era real el miedo que yo estaba sintiendo, era muy real, pero no me pertenecía. Ahora llegó un momento en que no basta que te lo digan, que te escuche prédica, que tú estés incluso ahora mismo viendo este video. Va a llegar un momento, y eso lo vamos a hablar al final, que va a ser determinante y vas a tener que esforzarte y que ser valiente, porque todo miedo se vence enfrentándolo, no huyendo. Ahora, yo creo que este video, junto con todos los recursos que más adelante te voy a recomendar, sí te van a ayudar y van a ser las herramientas que te van a dar la fortaleza para cuando tú decidas decir basta, ya el miedo lo reprendo, no tiene lugar en mi vida, entonces tú puedas usarlas a favor y salir victoriosa. Y es lo que quiero decirte, sí vas a salir de eso. Cuando uno está en un proceso de miedo, de ansiedad, una de las mentiras que el enemigo le encanta ponerte en la mente es, tú vas a vivir con eso. Incluso profesionales que no conozcan de Dios, yo los tolero, pero profesionales que conocen de Dios, los he visto diciendo, no, la ansiedad solo se controla, tú no vas a ser libre de eso. O sea, hello, no. Que la ansiedad vive en tu vida, que es parte de la vida, sí. En un momento yo puedo estar ansiosa por un examen, ansiosa por lo que me va a pasar quizás mañana, pero es un momento. Yo he hecho esa ansiedad sobre el Señor y ya.
Pero vivir condenada a medicina y una ansiedad es contrario a lo que Dios dijo, de que Él daba una paz que el mundo no da. O sea, si alguien en la tierra tiene la autoridad, la plenitud, el poder y el privilegio de vivir en completa paz, somos tú y yo, los hijos de Dios. Y esa verdad quiero que la atesores, aunque no lo estés sintiendo, aunque estés ahora mismo medicada, aunque estés ahora mismo viendo este video llorando, temblando, aunque algo te diga incluso para ese video y no lo veas, porque todo eso yo lo he visto en el proceso de lidiar con el temor, te digo, no importa, sigue, porque sí hay libertad para ti. Y si yo hoy estoy hablando de esto, Dios también lo puede hacer contigo. Yo sé que Dios lo va a hacer y yo oro porque este video pueda traer libertad y sanidad sobre tu vida. Es más, como seguimos leyendo acá, el creyente que está bajo la influencia del temor, su fe se debilita y no puede conquistar porque cae en la frustración y la derrota. Un creyente bajo el temor no puede desarrollar los dones y talentos que el Espíritu Santo le ha dado. Y es lo mismo que te decía. Yo tenía años danzando y en un momento a mí se me olvidaba todo. O sea, en ese momento no había técnica, no había ensayos, no había nada. Había momentos incluso en donde yo creía que no iba a poder terminar la danza, porque no faltaba ni un minuto cuando ya yo sentía que la voz se me iba, que la garganta estaba súper reseca, que no había saliva, yo no podía tragar, sentía que me asfixiaba, como que algo sostenía mi cuello. O sea, llega un momento donde tú dices, me estoy volviendo loca. Y tienes que reprender eso. Tú no estás loca ni te vas a volver loca. En el nombre de Jesús. No es verdad que tú aceptaste al Señor y que estás sirviendo a un Padre amoroso, poderoso, que sana y liberta para tú terminar con problemas de locura. Eso es mentira. Es parte de las puertas que el enemigo va a querer llevarte, pero no va a ser verdad. En el nombre de Jesús yo oro porque eso no suceda en tu vida y no tiene por qué suceder porque ya tú le perteneces al Señor. Así que entiende que así como el enemigo quiere robarte el amor, va a querer robarte el poder y una de las cosas que quiere robarte como tercer lugar es el dominio propio, algo que ya él no tiene. Él no quiere robarnos lo que él mismo quiso entregar por voluntad propia ante su ego, su orgullo, ante su sublevación. La imagen y la semejanza que portaba con Dios es lo que ya él no tiene y tú y yo sí tenemos. Tú y yo seguimos portando la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, por eso Él te bombardea con tantas mentiras para que tú creas que no tienes poder, que no tienes amor, que no tienes dominio, que no tienes autoridad. Y el temor es el espíritu correcto que Él usa para poder debilitarte en todas esas áreas. Una de las cosas que hace el enemigo a través del miedo es hacer que tú pierdas la calma y la paz, que vivas en un constante desasosiego, en una preocupación. Ahí entra en juego el pánico. Este demonio de temor lleva a la persona a depresión y a la desesperación y a algunos casos hasta el suicidio. Una persona con temor es desequilibrada y pierde el control de sus emociones y puede llegar a la depresión e incluso hasta a la locura. Quiero hacer un hincapié aquí antes que me lo dejen debajo, aunque yo sé que igual en redes sociales siempre hay personas que entienden lo que quieren entender y aquí voy a ser bien clara y muy directa. Estoy hablando de espíritu. No te estoy hablando de que si te falta, no sé, que si el cortisol, que si la dopamina, que tú tienes un desorden químico, hormonal, que si tienes un problema de tiroides, que si... No te estoy hablando de ciencia. Yo conozco también todo eso. Por 4 años yo estuve estudiando medicina. Yo he enviado personas al psicólogo. Yo creo en lo que Dios puede hacer a través de la ciencia. Gloria a Dios. Pero este video, el énfasis es espíritu. Es cuando llega ese momento de delirios, de locura, cuando tú escuchas voces, esas voces tienen un nombre y son espíritus, son demonios, porque no va a ser el Señor que te va a hablar y te va a decir, mátate, tu vida no sirve, tú no vales. El único por la palabra que está demostrado que vino a robar, a matar y a destruir se llama Satanás, el enemigo de tu sanidad, el enemigo de tu libertad. Entonces, hago este paréntesis para que sepan que este video está específicamente dedicado a estas personas que tras terapia,
tras consejería, tras medicaciones, tras todo lo que humanamente hablando han hecho e incluso se han hecho análisis y su cuerpo está en perfecto estado, como fue mi caso, que llegué a ir al médico, mi cuerpo físico estaba bien, todas mis hormonas estaban bien, todo en mi vida estaba bien, y es ahí donde tú dices, pues esta es la parte espiritual. Recuerden que somos integrales, seres integrales, nuestra sanidad y plenitud debe ser de alma, cuerpo y espíritu. Y esto también es bíblico, independiente de todas las voces que quieran decir lo contrario. Ya no es solamente que la Biblia lo dice, también lo he podido vivir en mi vida. Y además, aunque yo no lo haya vivido en mi vida, si la Biblia lo dice, basta. Que eso es lo que debemos de entender. Lo viva yo o no lo viva, si la Biblia lo dice, basta. La mayoría de las personas que llegan a la locura a causa de espíritu de temor, llegan por las voces del diablo que les infunde esos temores. Ahora bien, aunque ustedes lo vean sencillo, miremos cuáles son los temores más comunes que atacan incluso a los creyentes en el día de hoy. Miren, el temor al mañana, el temor al futuro, pero les estoy hablando de un temor, no de, ay, ¿qué va a pasar mañana? O mi hija mañana entra a la universidad, tengo un poco de temor, Dios guárdala. Esos son miedos normales, razonables todavía. Eso no impide a que tú le prohíbas a tu hija ir a la universidad. No, entonces es un miedo normal que todo papá tiene si la hija se va de otra ciudad, se va del país a estudiar, son miedos normales. Yo te voy a hablar ahora aquí de temor que paraliza, temor que impide el tú, si tu hija se gana una beca, no importa, la deja perder porque tú entiendes que ella no va y punto, porque te soñaste que un tren la atropelló, no sé, que se explotó, que una bomba y ella no va. O sea, esto es real. Hay personas que no solo están paralizados ellos, tienen paralizado a su familia completa a causa de que el espíritu de temor ha tomado ventaja sobre ellos y sus generaciones. Temor a lo desconocido, temor a que te roben, temor a las alturas, a la muerte, a la enfermedad, temor al matrimonio, temor a los demonios, temor a los hombres, a la autoridad, temor al ahogarse en las aguas, temor a la medianoche, temor a estar solo, temor a viajar en los aviones. Hay muchas personas que tienen miedo a viajar en los aviones. Mi mamá le tiene miedo a viajar en los aviones, pero aún así ha ido bastante veces a Estados Unidos. Ella no se detiene. ¿Por qué? Porque el miedo que ella siente es una emoción normal y dice, ay Dios mío, tener que ir en un avión, Señor, guárdame, ¿para dónde corro si esto le pasa algo? Ella dice, pero no se detiene. Ahora, en el momento que tú te detengas, de que tú no puedas montarte en un avión, ahí ya está operando una patología. Y ya cuando pasa años y esto no tiene cura, pues es lo que da la base legal a que el espíritu pueda venir e interferir. Me di a entender, ¿verdad? Temor a los animales, temor a las culebras, temor a sufrir accidentes, temor a ser rechazado, temor a perder a los hijos, temor a malas noticias, temor a los ascensores, temor al encierro, pánicos, miedo, temor a perder al empleo. O sea, son muchísimos los temores y sé que me faltaron más, porque la ciencia todavía narra muchos temores más que podemos experimentar. Esos son los mismos temores que nosotros nos enfrentamos también aunque estemos en la iglesia. Ahora, ¿de dónde vienen los temores? Porque para poder dar una solución, como siempre digo, es primero ir a la raíz. Tenemos que buscar a la profundidad porque cuando Dios viene a dar una sanidad, una libertad completa, viene no solamente a paralizar. Por eso me encanta tanto y hago la referencia del pastor Palermo, porque él es un médico psiquiatra y él en algún momento ha hablado de que sí, y si una persona necesita medicación porque ya está, que ha perdido el dominio sobre su cuerpo, él sabe y confirma de que sí, se puede medicar a la persona hasta que pueda lograr estabilidad. Pero me encanta porque aún como psiquiatra, él en su libro Vivir Tranquilo le da siempre la opción de la sanidad completa al paciente, que es el poder hacer frente al temor de un día a la vez. Y para esto se necesita enfrentarlo y es el ir a buscar la raíz, en qué momento ese espíritu de temor se posicionó en mi vida,
¿qué ocurrió en mi vida que yo le di una base legal a que ese espíritu se adueñe de mí tanto de que la fe mengue y yo crea más esas mentiras que estoy escuchando en mi mente? Entonces, número uno, los temores vienen del infierno, son mensajeros del diablo que vienen a traer desgracia en nuestras vidas. ¿Qué nos dice la palabra? De que tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que haya virtud, en todo en lo que sea digno de alabanza. Entonces, cuando ya tú sabes que lo que en tu mente te están diciendo, un espíritu de temor, algo que Dios no ha dicho, es lo que tú tienes que decir, ok, estoy pensando esto. Lo paso por el filtro de la palabra, lo paso por el filtro de lo que me dice Filipenses 4:8, ¿verdad? Déjame ver qué es lo que me dice. Esto no es justo, lo que estoy pensando no es puro, no es virtud, no tiene nada de qué ser alabado, pues mentira. Yo te reprendo, Satanás. Este espíritu, este pensamiento, lo que tú me estás diciendo a mi mente es mentira. Y como es mentira, aunque yo lo estoy sintiendo y me estoy sintiendo con miedo, yo lo desecho. En ese momento yo lo hablo con una persona de confianza que me esté ayudando a transitar esto. Preferiblemente si tu psicólogo es una persona cristiana, porque va a poder ayudarte en esas áreas espirituales que alguien que no conozca de Dios no va a poder intervenir, o de tu pastor o de tu mentor o de tu pareja, alguien de fe, que cuando tú estés sintiendo esos bombardeos te pueda decir, ven, vamos a orar. O tú busques una prédica, tú abras la Biblia, pongas canciones de adoración, que tú puedas erradicar los mensajes del enemigo con la palabra de Dios. Número dos, ellos tienen puertas por donde entran en nuestras vidas. El lugar más cómodo para ellos operar es nuestra mente y nuestras emociones. Puertas de entrada del temor. Número uno, por ocultismo. Esto yo no le voy a dar quizá tanto detalle acá, pero en los talleres de sanidad interior, que voy a dejar el link debajo, ustedes van a ver el segundo taller, habla de las puertas de entrada de heridas. Ahí sí damos ya más detalle de lo que es el ocultismo. Número dos, la aprehensión. Tres, herencias. Y cuatro, experiencias traumáticas. Cuando yo conseguí este material, yo pude ver que en mi vida fue la 3 y la 4 por herencias y por herencias traumáticas, pero ¿cómo diría? Se expuso o lo que dio a luz a que ese temor de verdad se manifestara full en mi vida fue a través entonces de la 2, que fue por aprehensión, y eso lo vamos a ver ahora cuando vamos con detalle. Vamos a hablar un poquito sobre el ocultismo. Cuando una persona acude a buscar ayuda, supongamos que debe ser antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Porque si ya conoce del camino del Señor, no puede acudir a estas cosas. Pero cuando antes de estar en Cristo, tú acudiste a brujos curanderos, hiciste yoga, espiritismo, astrología, magia, participaste de sociedades secretas, etcétera, es porque desconfiaste en ese momento de la ayuda de Dios. Las personas que luchan con inseguridad son carnada de los brujos y hechiceros, porque ellos te presentan, si ven, yo te hago esto para que tengas seguridad, para que el marido no se te vaya, o para hacértelo regresar, o para darte poder, para que no te boten del trabajo, para. Toda persona que en el fondo va a un brujo o busca un trabajo de hechicería, lo hacen porque quieren sentir poder, porque quieren sentirse seguros, porque quieren sentir que nada a lo que ellos temen les va a pasar. Y entonces eso es lo que buscan. El enemigo les presenta el camino para que ellos vayan a esos lugares. Es aquí cuando Satanás envía ese espíritu de temor. En el momento no se te manifiesta. Hay personas que sí, hay testimonio donde se le ha manifestado, pero hay personas que dicen, pero ¿por qué que después que yo acepté al Señor es que tengo ansiedad? Y ahí donde tú debes de entender y decir, pero ven acá, o sea, claro que no puede ser que si ahora que yo vengo a aceptar al Señor, yo esté luchando con un espíritu de temor. Si la palabra me ha dicho a mí de que Jesús es la paz, es el camino, es la verdad, es la vida. Aquí es donde yo tengo que tener vida eterna, vida completa, aquí es donde yo me tengo que sentir plena. Y es por eso, porque como ya tú hiciste en la antigüedad ese pacto
o esa brecha quedó en ti sobre el ocultismo, pues como siempre dicen, el enemigo no se le olvida nada y quien hace pacto con las tinieblas, estos son temas que aquí, porque estoy hablando del espíritu de temor, no puedo dar más amplitud, pero tengo todo el deseo en mi corazón de buscar personas, testimonio y personas que tengan el conocimiento sobre el ocultismo para que ustedes vean que es real, que existe. Y en YouTube hay montones de videos, algunos hablando cosas malas, pero algunas que sí te dan algo veraz de lo que existe y hace. Entonces, ahí es donde tú debes de sentir, pues ya yo sé por qué estoy sintiendo este pánico. Nadie nunca quizá me lo había explicado. Yo nunca confesé, yo no le he pedido perdón a Dios porque hubo una vez que yo fui, me leí una taza, yo hice tal cosa, yo llegué a hacer un trabajo por un novio que me dejó y quizás por eso el espíritu de temor está en ti. No digo que sean todos los casos, les estoy dando todas las posibles puertas para que tú puedas ver y que el Espíritu Santo te revele si en alguna de ellas es que está el origen de lo que tú estás sintiendo. Una de las herramientas, ¿verdad?, que utiliza el enemigo para implantar los espíritus de temor en las personas son las películas de terror. Igual hay personas que no lo van a creer, no importa que usted lo crea o no, lo triste es que aunque tú no lo creas, eso no le quita poder ni autoridad a que el enemigo haga las cosas que él sabe hacer. Entonces, lo creas o no es una verdad. La mayoría de esas películas obviamente son terror. Dios no mora en el ocultismo, Dios no mora en el miedo, en el terror, en el pánico, Dios no mora en lo oculto, Dios es luz. Y la mayoría de esas películas, para que sean taquilleras y para que sean wow, súper geniales, para que logren su cometido y crear como esa adicción en las personas, muchos de esos productores hacen pactos, muchas de esa gente están involucrada y aún no lo hagan. El hecho de que le están dando pleitesía y honor a un mundo oculto de terror, ya están directa o indirectamente rindiendo culto a Satanás. Esas películas están saturadas de demonios de temor que hacen que las personas que las vean empiecen a experimentar sensaciones de miedo por las noches, a escuchar voces y a ver sombras. Y yo tengo testimonio de eso. Tengo testimonio de chicas que han llegado a la página con situaciones y es increíble cómo desde que han salido de películas han pedido perdón a Dios por eso y han cambiado sus hábitos en los videos que ven, en el tipo de música que escuchan, han experimentado la paz y la libertad en su vida. El que no sea tu caso, gloria a Dios, pero eso no quita de que sí es real y para algunas personas el ocultismo ha sido la entrada del espíritu de temor hoy día. La segunda entrada es por aprehensión. Son los temores infundidos por las malas noticias o temores que otras personas nos transmiten. Ejemplo, no te cases porque no te va a ir bien. No hagas esto o aquello porque te va a salir mal. O la comparación, mira que en esta casa nadie se casa. Tu tía se divorció, yo me divorcié, tu papá me salió malísimo, tú tampoco, no te cases, júntate con un tipo que a ti te va a ir mal. Y ya viene un espíritu acá y son palabras que se convierten en maldición sobre nuestras vidas y nosotros la creemos y como yo la hago parte de mí, se crean fortalezas. Eso es lo que es una fortaleza mental. Cuando yo tomo una mentira o una maldición y de tanto repetirla y atesorarla dentro de mí, eso ya se crea como un concepto, como una creencia, como si fuera verdad sin ser verdad. Eso es lo que es una fortaleza mental. Y muchos de los miedos nos lo han infundido otras personas. La aprehensión vino a mí en un momento dado y vino a mí precisamente en cuestiones de iglesia. Casos, oraciones, ministraciones, consejos como si tú no estás aquí, si no haces esto, te vas a volver loca, si no estás aquí, tu propósito no se va a cumplir, si tú no haces tal cosa, Dios te puede volver loca. Directamente alguien muy importante y de autoridad espiritual sobre mi vida me habló de espíritu de locura, entonces ya yo empecé a soñarme con eso y yo decía, me voy a volver loca, tengo que obedecer porque me va a volver loca, y que una persona me dijo que yo me voy a volver loca, y eso de alguna forma fomentó mucho en mis procesos de ansiedad que yo viví. Entonces, por eso es tan importante que escudriñemos todo, que no le digamos a todo santo amén, no importa la autoridad que sea que te lo diga. Pasa todo por el filtro de la palabra de Dios. Incluso lo que yo te estoy diciendo, si no te convence, gloria a Dios.
El punto es que lo que Dios te hable sea verdad, o sea, es una realidad, que no creas mentira y que no digas amén a todo sin tú escudriñarlo y buscarlo y que sea una realidad en ti. La tercera puerta, por las herencias. Muchos de los temores y sustos que han sufrido nuestros ancestros vienen registrados y codificados en nuestra herencia del ADN. Esto es lo que se llama genes. Y esto aquí la ciencia lo demuestra. No sé por qué hay cristianos que se enojan cuando hablamos de herencia, de maldiciones generacionales. Es la misma cosa que la ciencia te llama gen y ADN, pero tú no le puedes llamar bendición. O sea, ¿cómo yo le voy a decir bendición a un gen de que toda mi genealogía ha muerto de cáncer? Es una bendición, eso no es una bendición, es una maldición y Dios tiene el poder de curarlo y sanarlo. Que hay personas que le ha dado cáncer y nadie en su vida jamás lo tuvo en su genética. Ok, claro, pasa, pero no te hace ruido que hay un historial completo en tu familia, que todos en esa familia mueren accidentados, o todos en esa familia en diciembre pierden un familiar, o todos en esa familia mueren a los 30 años de un infarto, o todos en esa familia, ¿what? O sea, ¿por qué tenemos que normalizar algo que no es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas? Entonces, lo creamos o no, esto es real. Esto es real y Dios vino a destruir eso en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Cuando tú aceptas al Señor, tú eres libre, tú eres sano de todas esas ataduras. Tienes que romper con eso y decir, Señor, ya yo te acepté, yo te pertenezco y no es verdad que mi ADN terrenal va a estar por encima de mi ADN de Cristo. Que lo que en mi vida me acontezca y lo que yo sufra como enfermedad sea voluntad de Dios, pero no por creencias negativas de que el enemigo tenga autoridad sobre mí, porque eso es mentira, ya no la tiene. Pero ¿cómo yo voy a ser libre de algo que desconozco, que no creo y por lo cual no voy a orar? La palabra nos dice, la verdad nos hace libre, pero ¿cuál verdad? La verdad es la palabra de Dios. Tienes que escudriñar la palabra, porque eso es lo que te va a dar libertad completa y verdadera. Y es por falta del conocimiento de esa verdad que perecemos. Por ejemplo, si en nuestro árbol genealógico alguien murió de infarto o simplemente una madre en su embarazo sufrió una crisis de terror, miedos o angustias, el hijo nace con estos síntomas teniendo trastornos posiblemente en su futura personalidad. Y esto también yo lo viví. Mi mamá, por algunos casos que no voy a entrar ahora en detalles, de muchos estilos de vida, cosas que vivió durante mi embarazo, aparte de que tuvo un embarazo con una enfermedad que ahora se me olvidó su nombre, hasta ese momento eran síntomas normales. Ahora en estos días fue que descubrí y lo compartía con ella, que descubrimos de que lo que ella vivió hoy día la ciencia ya lo ha declarado como una enfermedad. Imagínense, eso fue en el 89, yo no soy tan vieja, tengo 32 añitos. Y justamente ahora, hace pocos años que se descubrió que tiene un nombre, se me olvidó cómo se llama, que es cuando las mujeres se pasan los 9 meses vomitando, o sea, con malestares de barriga. No importa que sea primeriza o haya tenido ya varios hijos, pasa todo ese tiempo así, el niño obviamente corre peligro, bueno, hay muchas cosas, pero básicamente se pasa con todos los malestares que duran de 3 meses. Mi mamá lo duró los 9 meses y pasó básicamente más interna que en casa. Eso la mantuvo en angustia, aparte de que ella le tenía mucha fobia al vomitar y se mantuvo, digamos, mientras me tuvo a mí, embarazada de mí, con esos miedos y esos temores, y eso de alguna forma me hizo a mí ser una niña así, con esos sobresaltos. Yo nací con la misma fobia del vómito y todo eso, de lo cual Dios me ha hecho libre en el nombre de Jesús. Porque nadie ha muerto vomitando. Esa fue una de las cosas que mi esposo me decía, oye, me leí. Y yo digo, sí, pero que yo vi una noticia que hubo un tipo que murió, que se ahogó con su vómito, yo me voy a morir de mi vómito y todo eso. Porque el enemigo te pone las noticias, las amigas te traen la misma plática, charla. Es como que todo empieza a conspirar el enemigo para alimentar ese espíritu de miedo. Y yo recuerdo que mi esposo me dijo, mira, oye lo que te voy a decir. Es natural. En el momento que una comida te caiga mal y eso tenga que ir para afuera, y ustedes me excusan porque hay gente que no le gusta que uno hable estas cosas en los videos, pero esto pasa.
Cuando yo estaba en medio de fobia, yo hubiese querido que alguien me lo dijera así, llano, como eso. Además, es parte del cuerpo, es parte, es natural. Si a alguien le cae una comida mal, es normal que le pueda dar, ¿verdad?, un malestar de estómago, y lo más común es que vomite. Y gloria a Dios, porque para eso está el vómito, para expulsar algo que no debe estar dentro de ti, que se supone que es tóxico o te cayó mal. Entonces, mi esposo me decía, eso es algo natural. En el momento que tú tengas que vomitar, vas a vomitar y punto. No te vas a asfixiar. Asfixiar. Y esa noticia que tuviste era una persona en sobredosis. Una persona que no está en sí, que perdió la conciencia, una sobredosis. Claro, el vómito lo va a asfixiar porque perdió la conciencia. No tiene poder sobre sí, control de poder agarrarse, de poder. De hecho, yo hasta practiqué que si en un momento a alguien le pasa y está atascado o siente que el vómito le ha paralizado y no puede toser, está perdiendo la fuerza, hay unas maniobras que se usa de tú colocar tus manos acá, no sé, me puedo parar un poquito a ver si se ve, aquí como como le llamamos aquí en Dominicana, la boca del estómago, le pongo el abdomen, puedes colocarte, aferrarte en una silla o algo que te quede acá y tú presionarte, y eso va a hacer a que tú puedas expulsar. Eso es para cuando una persona transita un momento de asfixia, ¿verdad? Antes de que pierda la conciencia, y si está solo, no puede hablar, no puede salir a algún lugar, puedes hacerte tú misma esto. Eso tiene un nombre también, esa técnica. Yo soy malísima para los nombres, yo me aprendo la práctica y con la teoría a veces soy un desastre, pero ya después con detalle que yo vaya buscando todos esos nombres, voy a editar más adelante en la descripción del video para poder dejarle todo bien bonito. Pero el punto es que eso me dio libertad a esta fobia, algo que mi madre me había traspasado de una manera inconsciente, porque su vida siguió así. Yo la veía luego cuando tenía que viajar y estaba mareada o estaba mal, ay, no quiero vomitar, y ese pánico y ese mal, y yo fui absorbiendo eso al punto al punto que yo dejé de salir. Me perdí bodas, me perdí cumpleaños, me perdí eventos y me estaba perdiendo ya salidas con mi esposo con tal de yo no salir a comer fuera de mi casa. Y en ese momento es donde él dice, Lady, esto no puede seguir así. Tenemos que trabajar ese espíritu. Eso es un espíritu que ha tomado base legal porque tú te creíste algo y ahora el enemigo está sacando ventaja. Y gracias a Dios que Él me ayudó, porque ya yo estaba paralizada. Se ven cómo el temor te puede ayudar a ti a causar estrago. Les hablé de la iglesia, ahora estamos hablando ya de algo social, en donde yo no podía ni comer fuera de mi casa, pero aún peor, ya yo estaba diciendo que yo no iba a poder tener hijos. Porque el yo imaginarme embarazada y que me diera malestar y que yo fuera a vomitar, claro, yo todavía le pido al Señor, por favor, que cuando yo esté embarazada no me dé malestar, en el nombre de Jesús, amén. Mi esposo dice que él ora por eso y que él sabe que yo no voy a tener malestar. Y tengo muchas amigas alrededor ahora mismo que han estado embarazadas y no han tenido malestar, gloria a Dios, lo creo. Pero todo eso me estaba a mí paralizando la vida. Y es real, existe. Los pueden googlear. Para todos los que van a Google o Google, no sé, yo no sé inglés, Google en dominicano machucado. Lo puedes buscar. La fobia a no querer vomitar te impide hasta tú querer tener hijos. Y hay mujeres que no han tenido solo por eso. Esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que si Dios no quiere darte hijos sea porque Él tenga otros planes, pero no porque una fobia te detenga de lo que Él quiere hacer a través de ti y de tu hijo. Entonces estos demonios pueden seguir influenciando a las demás generaciones. Es por eso que estas maldiciones transmitidas por los espíritus de temor tienen que ser quebrantados en tu vida y en tu familia en el nombre de Jesús. Los científicos han descubierto que en nuestra genética viene el registro de todos los datos emocionales que sufrieron nuestros padres, los cuales los recibimos como herencia. Nota, los temores de hoy son los sustos del ayer. Un susto que yo viví, porque en un momento también, como ya yo venía con la creencia del vómito, en un momento yo me sentí mal, me comí algo que me cayó pésimo, yo tuve que vomitar, me volví como loca, me sentía que la garganta se me trancaba, yo no podía, no abría la boca, estaba con el vómito ahí, no abría la boca, y ese susto, entonces lo que contribuyó fue a eso,
a yo ya darle rienda suelta a un temor, porque si no pude vomitar hoy, ya mañana no voy a poder, me voy a asfixiar. En ese momento mi papá, que sabe de primeros auxilios, porque era ejercía el buzo profesional, me agarró por acá y me dio por detrás, me brincó, bueno, me hizo todo lo que tenía que hacer hasta que yo pude expulsar ese vómito y pude entonces quedar tranquila. Pero ya ahí empezó un miedo. Ya ahí yo no empecé, no me voy a acordar lo que mi papá me hizo. A alguien Dios me va a poner en el camino. Si algo me pasa, Dios en su perfecto amor me va a ayudar. Eso lo digo yo hoy. En ese momento yo no lo decía. En ese momento yo lo que decía, ¿y si mi papá no está? ¿Y si no está mi esposo? ¿Y si no está una persona? Señores, hasta en paseos de escuela yo le decía a amigas mías, si un día me pasa algo malo, dame por atrás fuerte que yo no sé vomitar y tengo miedo a morir asfixiada. A extraños en guagua, en bus, autobuses, a extraños, yo les decía, mira, si tú ves que me pongo mal, tú me das duro por atrás que tengo miedo a vomitar. O sea, era un pánico loco. Dios te quiere hacer libre de eso. El espíritu de temor no tiene parte ni suerte en ti. Y así como me ha dado libertad, te la puede dar a ti. Ningún susto del ayer puede condicionarte a seguir bajo temor hoy. Y volvemos con los sustos del ayer. Ahora vamos con las experiencias traumáticas. Voy a tomar agua porque esto está intenso. Los temores también pueden tener su raíz en los malos momentos traumáticos que tuvimos en la niñez o en nuestro hogar, como violencia doméstica, violaciones, secuestros, enfermedades padecidas. Cuando mi abuela murió de cáncer, en esos momentos, las personas que ya han escuchado, hay videos por ahí y hay un podcast donde yo hablo de eso. Toda la experiencia negativa trae un miedo y este miedo queda registrado en nuestras emociones de por vida. Y si no los echamos fuera, estos temores también estarán oprimiendo y matando a nuestros descendientes hasta la tercera y cuarta generación. Cuando mi abuela murió de cáncer, yo estuve también. Entonces, esa experiencia para mí se constituyó un trauma tan horrible, ver cómo mi abuela se desgastaba, a pesar de que partió con el Señor, murió en paz, no sufrió, Dios no la dejó estar en cama mucho tiempo. Doy gracias a Dios por eso, que se la pudo llevar en paz, en un gozo tranquilo. A su presencia fue un momento hermoso y eso es lo que hace Dios, sí, ver morir a alguien en paz es hermoso cuando muere en Cristo porque es ganancia, pero en lo natural eso se constituyó un mal. Por muchos meses mi mamá y yo estuvimos agobiadas creyendo que nosotras estábamos enfermas. Y esas experiencias traumáticas son las que el enemigo usa para darnos espíritus de temor. La pudimos parar a tiempo, pero tuvimos semanas donde fuimos víctimas de esto. Debemos reprender y expulsar al espíritu de temor. Hazlo porque tienes el poder en el nombre de Jesús de tú hacerlo. En Lucas 10:19 nos dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Dios enviará a sus ángeles guerreros para atar y reprender el espíritu de temor cuando tú ores y te humilles delante del Señor. Puedes repasar la historia de Daniel 10 del 2 al 3 y luego del 12 al 13. Y el capítulo completo, ¿por qué no? Puedes leerlo, es la palabra de Dios lo que te va a dar libertad. Vuélvete loca, pero en la palabra de Dios, estudiando, haciendo devocionales, aprendiendo, y tú vas a ver la libertad que Dios te va a dar, reprendiendo el espíritu de temor. Por eso puse esa imagen de fondo, una Biblia. Por más, este video, yo oro a Dios porque te va a dar luz, te va a dar libertad, te va a dar sanidad. Y si tú necesitas ayuda, tú me puedes escribir en confianza, dejar los contactos, que yo voy a estar orando por ti y todo lo que sea. Si tengo que acompañarte, te voy a acompañar porque yo sé lo que es vivir eso.
Y si tienes que buscar ayuda profesional, también búscala. Yo sé lo que es eso. Te voy a dejar abajo unos contactos de unas psicólogas cristianas que te pueden ayudar en eso. Con la palabra de Dios, darte libertad de espíritu de temor. Pero hay un trabajo que tú tienes que hacer. Y es ser intencional en estudiar, aprender, creer, meditar en la palabra de Dios, que eso es lo que te va a dar la verdadera libertad. Entonces, número 1, ¿cómo echo fuera el espíritu de temor? Reconoce que el espíritu de miedo no es de Dios y recházalo de tu vida. Repasamos la lectura inicial, segunda de Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Grábate eso bien, espíritu de amor, poder, dominio propio. Tengo el amor de Dios que echa fuera todo temor. Dios me ama, Dios te ama. Y en el amor de Dios no hay temor. Si Dios me ama y está conmigo, no hay nada malo que temer. Y si algo me pasa, Él me da las herramientas, las estrategias de vencer. Y en Cristo soy más que vencedora. Esta es la palabra que tú tienes que decirle a tu mente. Tengo el dominio propio. No voy a dejar que lo que siento me domine. Tengo el poder, no porque yo sea poderosa, es porque tengo poder en el nombre del Todopoderoso, en el nombre de Jesús. El espíritu de miedo no es de Dios y como no es de Dios, no tiene parte en mi vida, ni en mi generación, ni en mi familia. Y ordenamos, esas son las oraciones que yo hacía. Yo agarraba y me ponía la mano y decía, yo ordeno ahora mismo a que todos mis neurotransmisores se vuelvan al diseño original, mis cerebros, neuronas, mis hormonas vayan al lugar que deben estar, que el Señor equilibre ahora mismo mi hipotálamo, amígdalas, todos los nombres que me llegaban a la mente, que tuviera que ver con mi cerebro, mi mente, cabeza, mi cuerpo, todo el sistema nervioso, yo ordeno a que se alinee a su diseño original que Cristo le hizo, que es un diseño completo, sano y libre por el poder de la palabra de Dios. Tienes que creer esto, tienes que creerlo. Número 2, declara verbalmente que tú tienes el poder delegado por Dios para vencer cualquier espíritu de miedo. No es solamente orar dentro de ti. Claro, el orar sin cesar es que en todo momento yo voy en un autobús y en mi mente yo voy y digo, Señor, tú eres mi chofer por excelencia. Guarda la vida del chofer, ayúdanos a ir en paz. O sea, es orar constantemente con Dios, hasta comprando. Señor, permíteme que el dinero me rinda en el supermercado, ponme buenas ofertas, pon gracia en mí, que donde yo llegue, la gente sea cortés, que yo pueda dar tu luz a donde yo llegue, dar paz, dar alegría, que la gente te diga, tú eres cristiano. Sí, porque hay algo en ti que emana paz. Pero hay un momento que es hablado, como yo te lo acabo de decir, donde tú tienes que ponerte, guerrear y decir en el nombre de Jesús, declarar la palabra de Dios. Vuelvo a leerte Lucas 10:19. Dios ya te ha dado la potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nada te puede dañar porque ya tú perteneces al Señor. Nada. Nada te puede dañar. Y si algo pasa en tu vida es porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite, Él tiene el camino, tiene la solución, va a caminar contigo en ese proceso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estarás conmigo. Su vara y su callado nos infunden aliento. Tienes que llenarte de la verdad de la palabra de Dios y declararla. Tienes que declararla. Tú derribas las fuerzas del enemigo y su operación de terror y miedo con la palabra de fe. Número 3, resiste cualquier síntoma de miedo tan pronto se manifieste. Someteos a Dios, resistid al enemigo y él huirá. Ahora, tú no puedes resistir si no estás sometida. Hay algunos que dicen, yo estoy resistiendo. Cuando el espíritu de miedo llega, yo voy y oro, yo reprendo, pero es que tú no puedes orar, reprender y buscar a Dios como algo flash 9:11
si estás viviendo en desobediencia, si llevas una vida de pecado, si llevas doble vida, si tienes un pecado sexual oculto, si estás con una relación ilícita, si estás con un hombre casado, si estás con una persona que Dios no quiere, con un impío, si tú estás desobedeciendo, si no estás operando en el ministerio, talento, don que Dios te está llamando, si no estás sirviendo, si no llevas una vida fiel a Dios, si tu economía no está bien delante de Dios. O sea, todos los caminos habidos por haber, estás cumpliendo la voluntad de Dios, estás sometida a Dios, porque no es al revés. Es primero sometimiento. Eres obediente, amas a Dios, confiesas todo pecado, te arrepientes. Y cuando yo estoy sometida a Dios, entonces yo resisto al enemigo. Y la resistencia, que no es carnal, que no es humana, que no es en mi fuerza, es una resistencia por la palabra, una resistencia por el poder que Dios me ha dado en su Espíritu Santo, una resistencia de una vida de adoración, de ayuno, de fidelidad a Dios, de integridad, de santidad. Entonces él huirá. El enemigo huye cuando hay un territorio que está sometido a Dios y le pertenece a Dios. El enemigo no ha huido, la resistencia se está haciendo fuerte, vigila si está sometido a Dios. Tienes que resistir cualquier síntoma de miedo tan pronto se manifieste. En primera de Juan 4:18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay una brecha en la revelación del amor de Dios a tu vida cuando el temor tiene cabida. En el momento que el nivel de revelación de Dios se tatúa dentro de tu alma, no hay espacio para el temor. Entonces, si quieres perfeccionar el amor de Dios, si quieres ver la revelación de la paternidad de Dios en tu vida, tienes que volver a la palabra, porque es ahí donde tú vas a poder conocer los principios de Dios, los atributos de Dios que te van a aumentar la fe. ¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Una vez que se reconoce el origen del espíritu de miedo y el poder que tenemos sobre él, debemos de hacer lo contrario a lo que él dice y seguir adelante con el propósito de tu vida. O sea, no puedes obedecer al miedo, a que vas a estar ahí, no salgas porque te va a pasar esto, no hagas esto, no prediques porque te va a pasar esto, no publiques esto porque te van a insultar con esto, no hagas esto porque te van a rechazar, no hagas, no. Tienes que hacer frente y no obedecer a los mandatos del miedo. Amadas o amados, si hay hombres que van a ver este video, no seamos como los del mundo, que permiten que el espíritu de miedo los intimide y por ende limite su victoria. Nosotras fuimos señaladas por Dios para ser victoriosas. Somos la corona de su creación. Tú no naciste para perder, naciste para ganar. No hagas alianza con ningún espíritu de miedo. No permitas que el espíritu de miedo te limite. Vénselo en el nombre de Jesús. Hoy renunciamos. Hoy renunciamos, Señor, a toda duda. Hoy renuncio a todo miedo. Hoy renuncio a todo temor. Hoy renuncio a toda depresión, a toda ansiedad. Si tú quieres, haz pausa en este momento, si sientes irte de rodilla, si tienes que aceptar al Señor nuevamente, si tienes que renunciar, confesar algún pecado, si tienes que cerrar la puerta, la brecha, algo, alguna base legal, si en algún momento no te has arrepentido y confesado tus pactos con la brujería, la lectura de horóscopo, a cartas, atadura, cosas en tu vida, resguardo tragado, objetos en tu casa de religiones, cosas que no tenga que ver, si has participado en algún momento alguna clase de magia blanca, negra, de vudú, de espiritismo, ocultismo, todo lo que en tu vida haya estado operando, cualquier película, cualquier música, saga, algo que te haya gustado, impactado, cualquier adorno, cualquier regalo, cualquier ídolo que tú tengas en tu mente, en tu corazón, en objeto o almático, cualquier sentimiento, todo lo que esté ocupando el lugar de Dios, hoy arrepiéntete. Di, Señor, te pido perdón, te pido que me perdones y me perdono yo misma también por algún pecado, algún sentimiento de culpa que yo tenga. Y hoy declaro la palabra de que en ti soy más que vencedora,
soy victoriosa, de que en tu nombre, Dios, yo soy sana, yo soy libre, yo renuncio a toda duda, echo fuera todo espíritu de miedo, echo fuera toda depresión, toda ansiedad, todo temor, todo lo que ha venido a paralizar mi vida. Yo hoy lo renuncio. Decido hoy, Señor, someterme a tu palabra, a tu verdad, a ser obediente. Hoy renuncio a todo lo que me está impidiendo a caminar en integridad y santidad, para que tú me ayudes por el poder de tu palabra a resistir las acechanzas del enemigo y que éste pueda huir de mi vida. En el nombre de Jesús, hoy renunciamos a todo esto. Hoy renunciamos a todo esto. Recordemos a Pedro en Mateo 14 del 30 al 31. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Clama a Jesús. Él sabe en el momento de tu temor a quién estás clamando: al vicio, a Netflix, a un novio, a salir, a irte de compras, a caminar, a deambular. ¿A quién estás clamando cuando sientes que te hundes, que te asfixias, que te ahogas? Cuando hay peligro, cuando hay miedo, la inseguridad, la ansiedad aparece. Y si fallamos en la fe, entra la duda. Y en ese momento la crisis espiritual se establece. Pero tienes el modelo de Pedro. ¿A quién dio voces? A Jesús. Señor, sálvame. Eso es lo que tú tienes que decir hoy. Señor, sálvame. Como Pedro clamó. Muchos dicen: quitó la mirada de Jesús, por eso se hundió. No me importa ahora eso, qué hizo, qué no hizo. Tú y yo no hemos caminado sobre el mar. Grábate esta parte aquí. Tuvo miedo y cuando se hundía dio voces, voces. Señor, sálvame. ¿A quién tú le estás diciendo en medio de esa ansiedad? Sálvame. Eleva hoy tu voz y sé sincera y di: Señor, sálvame, sálvame. Y Jesús va a salir como mismo salió. Ya para finalizar, identifica el enemigo. En ese momento nos invaden todos esos pensamientos y sensaciones negativos que van tomando tamaño y forma en nuestra mente y nuestro cuerpo, hasta que se apoderan de nosotros y nos dominan psíquica y físicamente. El miedo es una reacción natural como la ansiedad, como te dije al inicio, pero cuando excede los niveles normales y se convierte en neurótico, excesivo, entonces podemos estar seguros que estamos tratando con un demonio, con un espíritu de miedo que te está manipulando y que tu persona es la víctima. No lo permitas más. Todos somos víctimas del miedo o la duda una vez, pero el que esto dure por mucho tiempo, el periodo que esto dure, depende de nosotros. Pedro estaba siendo víctima de una batalla en su mente en ese momento y Jesús probaba su fe, también estaba enseñando algo nuevo a Pedro y a todos nosotros que nos sirve hasta el día de hoy. Practicar la fe es decidir si le creo a Dios o no. Pedro pudo debilitarse en su fe en ese momento. La duda vino, sintió que se hundía, hizo caso quizás a los argumentos en ese momento, se sintió invalidado a lo que Jesús le había dicho de que caminara hacia él. Pero clamó, dio paso a la fe. Miedo, ansiedad y duda son el equipo de guerra más eficiente de Satanás. Trabajan al mando de un ejército de demonios, soldados muy armados, muy unidos, muy organizados. Trabajan coordinadamente con un mismo fin y tienen una determinación inalterable. Nada los desvía ni saca de su propósito, que es destruir a un cristiano más. No lo permitas. Estos tres demonios tienen su estrategia de guerra y combate muy bien definida. En el 99.99% de los casos actúan exactamente de la misma manera. Los cristianos ya lo saben y muchos aseguran que ya los conocen, pero como los cristianos muchas veces no somos tan listos ni eficientes como los demonios que son tan sagaz, están una y otra vez cayendo en las trampas. Yo caí en esta trampa.
Conozcamos pues las técnicas que usa el enemigo, estemos atentos para no caer nosotros y para advertir a nuestros hermanos de este peligro. Hebreos 6:11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esos son textos bíblicos que te van a ayudar a poder escudriñar, a fomentar, a fortalecer tu fe. Santiago 1 del 6 al 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda no piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Sientas lo que sientas, veas lo que veas, no dudes. Cree que Dios va a sanarte. Puedes usar la tarea, un ejercicio, una técnica que lo deja mucho. Puedes colocar estos versos de fe en los lugares de la casa donde tú sientas que más atacada eres. Puede ser en el baño, en el espejo, desde que tú te levantes, los fondos de pantalla en tu celular, textos bíblicos en tus estados, donde quiera, al lado de la computadora, en tu agenda, donde quiera que tú estés. Inunda tu casa de la verdad de Dios. Pero recuerda que no importa cuántos stickers tú pegues, si no lo haces una realidad en tu mente, si no te sometes a Dios, si no resistes al enemigo, esto no tendrá validez, porque los stickers como tal no son como una magia de que ya pego un sticker hoy y ya hoy el poder va a venir sobre mí. Es una constancia, es una guerra de un día a la vez hasta que tú logres alcanzar la libertad en el Señor. Vencerás llenando tu mente de la palabra de Dios. Vuelvo y te lo repito, vencerás todo espíritu de temor llenando tu mente de la palabra de Dios. Recuerda, como primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cristo te ama, te ha dado poder y te ha dado dominio propio. Muchísimas gracias por estar con nosotros hasta aquí. Que Dios te bendiga.